distintas imágenes que están tomadas de un debate fundamentalmente entre dos presidentes, el presidente Correa de Ecuador y el presidente Uribe de Colombia, y que llega como consecuencia de un conflicto armado que se da en el límite entre estos dos países, cuando Colombia, persiguiendo a terroristas de la FARC, invade sin autorización la soberanía ecuatoriana y allí hacen una agresión bélica contra estas personas. Esto es repudiado por Ecuador y lleva a que en una cumbre de presidentes se plantee esta discusión. Vamos a ver cómo los presidentes manejan el conflicto. Vamos a ver cómo, sin tomar parte entre quién tiene o no razón, lo que pretendemos es ver cómo ellos van a manejar el conflicto, cómo van a discutirlo y cómo lo van a encauzar para después poder resolverlo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por la seguridad, presidente Ortega. Hombre, yo venía con la disposición de no contestarle por sus insultos, pero debo reconocerle que usted hoy ha dado unos argumentos y se los va a contestar. Ojalá mantuviéramos esto en el plano argumental, presidente Ortega. También le voy a decir una cosa, usted puede discrepar de mis argumentos. Si usted no registra en mis intervenciones un solo insulto contra usted. Leonel, hemos sido bombardeados nosotros. Me disculpa. Qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto. Tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Entonces por aquí aprovecho para contestarle al presidente Correa. Presidente Correa, espero que lo que le vaya a decir yo, si encuentra eso, yo le pediría al presidente Fernández que usted lo leyera y yo inmediatamente le pido que lo aclare el Ministerio de Defensa. Usted me reclama y el presidente Ortega está diciendo que hay la expansión de un conflicto. Hombre, miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado en Colombia. Cuando yo llegué, con las fosas masivas que ahora se han encontrado, tuvimos años de 35.000 asesinatos. El año pasado hubo menos de 17.000, todavía muy alto. Presidente Correa, déjeme decirle, me ha gustado una cosa suya, es franco. Y hoy me dijo aquí casi todo lo que me dijo a través de los medios de comunicación. Ojalá podamos volver a dialogar y para que nos digamos las cosas en tono menor. A ver si somos capaces de producir alguna esperanza para nuestros pueblos. Ya vimos que tenemos distintos métodos al sistema jurídico de resolución de conflictos. Estos métodos tienen, como pudimos avanzar en la enunciación que hicimos sobre el final del bloque anterior, distintas características o ventajas. Pero también tienen distintos objetivos que el sistema jurídico. Nosotros en el sistema jurídico tiene como finalidad descubrir la verdad de los hechos que ocurrieron. Y en virtud de eso va después a establecer o aplicar la norma que corresponda. Y si no, declarará al involucrado o al imputado de determinada acción, lo absolverá de esa imputación. Estos métodos no buscan descubrir la verdad. Estos métodos buscan restablecer la paz y, en el caso de que se haya deteriorado, restablecer la relación social entre las partes, o por lo menos
evitar que la misma se deteriore más. Entonces, cuando dos personas van a un proceso de negociación o se sientan en una mesa de mediación o recurren al arbitraje, no están buscando descubrir la verdad de los hechos y quién tiene razón o quién es el responsable. Están buscando solucionar el problema. Están buscando encontrar paz a ese problema que se les ha planteado, más allá de que esta situación no sea efectivamente la situación más justa desde el punto de vista de la norma. Valga la pena un ejemplo para explicar esto. En alguna determinada ocasión se presentan a una instancia de mediación un matrimonio mayor con un vecino. El problema radicaba en un problema de humedad en la pared que pasaba de la casa del vecino a la casa de este matrimonio. Expone cada uno su petición o su problema o la visión que tiene del problema, y el matrimonio hace hincapié en que cuando los vecinos empiezan a construir su vivienda, ellos le dicen que era necesario que hicieran la pared medianera de 15 centímetros que les correspondía a ellos. No la hicieron, quedó solamente una pared de 15 centímetros y además estos vecinos han desarrollado como actividad comercial un vivero, por lo cual en esa zona donde se pasa esta humedad tienen numerosas plantas y bueno, son regadas y demás, y ahí se ocasiona el conflicto de la humedad. Cuando avanzan en la mediación, el hijo del vecino por quien había construido la casa había fallecido y participa de la mediación el hijo, reconoce esto y reconoce que los vecinos, que este matrimonio tenía razón y que su padre era una persona muy dura, muy tosca, y que por lo tanto ellos, el padre cuando construyó la casa no hizo caso a esa petición que hacían los vecinos de construir la medianera. Y hoy tenían este problema. Pero a su vez planteaba que no tenía recursos económicos en este momento para construir esa pared. Y entonces proponía como una posible solución, como una alternativa de resolución, que el costo de esa pared que había que construir lo asumieran entre las dos partes. El matrimonio mayor se enojó, sobre todo el hombre, dijo que no era justo, que en verdad él lo había advertido, ellos no lo habían querido hacer y hoy tenían este problema. Si se hubiese hecho caso en aquel momento, hoy no estarían con este problema. Se pararon y se retiraron de la mediación. Esta mediación quedó inconclusa. Tiempo después, me vuelven a consultar este matrimonio y me plantean que el problema seguía, que la humedad seguía y que cómo lo podían resolver. Yo recordé cómo había sido aquel proceso, cuáles habían sido las alternativas, y el hombre me vuelve a exponer lo mismo que había dicho en aquel momento y que por cierto tenía toda la razón. No era justa la forma que el vecino proponía solucionar. No tenían por qué pagar entre los dos esa pared que este vecino no había construido. Ahora bien, si usted quiere justicia, entonces recurra a los tribunales. Y ahí un juez, tomando en cuenta el derecho, va a dictar quién tiene razón y quién no, y va a imponer el castigo que corresponda o la obligación de, en este caso, supongamos, construir esa pared. Esto por un lado. Esto va a llevar un par de años, el juicio va a ser lerdo, va a tener que contratar un abogado, pagar honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio de eso va a tener que arreglar la pared, ya la había arreglado varias ocasiones, y va a tener que volver a arreglarla, pero iba a lograr su objetivo, que se haga justicia. Ahora, si usted quiere resolver el problema y solucionar el conflicto, no era una mala alternativa pagar entre los dos la pared. ¿Es justo? Probablemente no. ¿Soluciona el problema? Seguramente que sí. Y la necesidad que tenía el vecino era solucionar el problema de la humedad, porque si no, de acá 3 o 4 años se le iba a caer esa pared. La decisión tiene que ser del vecino. Pero indudablemente había dos objetivos distintos. Si quiere justicia, está el sistema. Y está bien que recurra a él. Para eso está. Ahora, si quiere resolver el problema, más allá de que sea justo o no, lo que usted busca es la resolución del conflicto, también están estos métodos. Tengo entendido, porque después no volví a estar con esta gente, que acordaron hacer la pared a media. Y se solucionó el problema. Bien. Entonces, lo que quería simbolizar con esto es que tanto el sistema jurídico como estos métodos, ambos persiguen resolver el conflicto, pero con un objetivo distinto.
el sistema jurídico tiene la obligación de descubrir la verdad de los hechos, en estos métodos no es fundamental al objetivo central. Y lo vamos a ver después detenidamente cuando veamos la negociación, la mediación y el arbitraje. Bien, ¿cuál es el objetivo que persiguen estos métodos? Además de resolver el conflicto. Esta situación que se genera hoy en tribunales y que es conocida públicamente de la gran cantidad de causas que llegan a los estrados judiciales. Hoy vemos que toda causa termina judicializándose, incluso hoy hasta se judicializan causas políticas, algo que hasta hace años atrás era impensable, y todo termina en tribunales. El año pasado sale una nota muy interesante en algún periódico de aquí de la ciudad de Córdoba, en la cual planteaba la cantidad de casos de defensa del consumidor que terminan en tribunales. Y cada uno de ellos es una causa por un monto pequeño y demás, pero que está prevista por la ley, mientras que el sistema tiene previsto otra forma de resolverlo, en las oficinas de protección al consumidor, con instancias de conciliación, de mediación. Sin embargo, esas causas también terminan en los estrados judiciales. Y esto conlleva que hoy el sistema esté absolutamente superado, no tenga la capacidad de dar respuesta en el tiempo adecuado, y ya sabemos que una justicia tardía no es justicia. Entonces, estos mecanismos pueden venir a colaborar con la mitigación de los estrados judiciales, no reemplazándolos, sino tomando estas pequeñas causas que podrían ser resueltas por otros mecanismos. Es necesario difundirlos, promocionarlos, formar a la gente y capacitar a la gente de que puede utilizar de estos métodos. Otro objetivo también de estos métodos es resolver los conflictos en el nivel más bajo de intensidad. Y un sistema idóneo de resolución de conflictos debería empezar siempre por el nivel más bajo de intensidad, que podría ser el diálogo directo entre las partes, una instancia de mediación, y si a medida que avanzo en los distintos estamentos no logro resolverlo, sí terminar en la instancia máxima, que sería la vía judicial. Si nosotros lográramos implementar un mecanismo, un proceso amplio, un mecanismo amplio de resolución de conflictos de estas características, quedaría el sistema judicial en aquellas causas más de fondo, aquellas más complejas, y aquellas cuestiones más sencillas, más de todos los días entre los vecinos, podríamos estar resolviéndolas en otras instancias anteriores. También es un dato de la realidad que muchas causas no se resuelven, o muchos conflictos, incluso aquellos en los cuales está previsto en la norma, no se terminan de resolver, y no hay un fallo judicial porque el acceso a la justicia no es igualitario para todos. Sabemos que acceder a la justicia tiene costos económicos y en muchos casos muy elevados. Y esto hace que muchos sectores de la sociedad no puedan recurrir a la vía judicial. Y esto sí que es una de las grandes injusticias, digamos. Si yo no puedo recurrir al servicio de justicia por una cuestión económica, es la peor desigualdad que puedo plantear en una sociedad. Y sin embargo eso está ocurriendo hoy en nuestro país. Entonces se torna necesario también pensar que estos mecanismos pueden venir a colaborar en este aspecto. Y de esta forma facilitar un acceso a la justicia o a la resolución del conflicto a través de otro mecanismo que no necesariamente sea el sistema judicial. Y además estamos convencidos que estas son formas más efectivas de resolver determinados conflictos. Y en esto vale una aclaración. No todos los conflictos pueden ser resueltos por estos mecanismos. Hay conflictos que es indispensable que exista un pronunciamiento del Estado, por lo que significan, por las dimensiones, porque está en juego el orden público, porque hay un interés general, ya lo vamos a ver más detenidamente, pero las causas pueden ser muchas. Es decir, no todo conflicto puede ser resuelto por las vías alternativas. Pero en aquellos conflictos de todos los días, creemos que es una forma más eficiente para resolverlo. Es comprometer a los ciudadanos en la solución de sus propios problemas y no seguir delegando en un tercero que le resuelva el problema a ellos. Es comprometerlos en buscar una sociedad de diálogo y buscar una sociedad de paz más efectiva. Para esto es necesario producir un cambio de paradigma y fundamentalmente un cambio conceptual, sobre todo en los abogados y en el caso de ustedes como futuros abogados. Es necesario pensar que hay otra forma de resolver el conflicto más allá del litigio, que puede haber abogados que nunca hayan pisado tribunales y que sean excelentes abogados y que puedan resolver conflictos en instancias distintas y que puedan sugerirle a su cliente, en vez de presentar una demanda y esperar 4 años para ver cuánto va a cobrar de indemnización, buscar una instancia de mediación, una instancia de conciliación y buscar y acordar en ese mecanismo estas resoluciones. También es importante
en algún momento ponerse y ver cuáles son las necesidades que tiene la persona que se sienta enfrente nuestro cuando nos consultan nuestros estudios. Entonces, es necesario provocar un cambio fundamental, un cambio conceptual, un cambio cultural, me animaría también a decir, para poder implementar estos mecanismos. Vamos en ese camino. Habíamos dicho cuáles eran las ventajas de los procedimientos de resolución alternativas de conflicto y las habíamos enumerado rápidamente. Ahora vamos a detener a analizarlas. Decíamos celeridad. Estos mecanismos buscan dar una respuesta mucho más rápida a los conflictos que se plantean. El sistema jurídico puede tardar 2, 3, 4 años en resolver una causa, un problema laboral, un problema familiar, mientras que estos mecanismos probablemente en plazos mucho más acotados esté brindando una solución. También son procesos económicos. Aquí el costo de llevar adelante este proceso es mucho menor al costo que tenemos para iniciar una acción judicial y llevar adelante todo un litigio con lo que esto significa. Son eficaces y decíamos que esto había que aclararlo. La eficacia la podemos medir de muchas maneras, pero una de las formas es el cumplimiento de los acuerdos. En la gran mayoría de los casos que han tenido acuerdo en este tipo de instancia, esos acuerdos se cumplieron. Y si bien está previsto en el sistema mecanismos para que ante el incumplimiento de una de las partes se pueda recurrir a la vía judicial, para que sea un juez el que ordene el cumplimiento, etcétera, etcétera, esta vía no es utilizada. En muy pocos casos se ha recurrido a la vía judicial para garantizar el cumplimiento. Generalmente, aquel que firmó un acuerdo, aquel que aceptó ir a un proceso de arbitraje y se comprometió con esa resolución, porque es parte de su propia decisión, tiene un compromiso distinto con esa solución. Porque además, si fue una instancia de mediación, buscó otro objetivo, que no es el de ganar-perder. Buscó el objetivo de ganar-ganar, de que ambas partes salgan satisfechas. Porque lo que buscaron fue satisfacer intereses, que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Es decir, ambas partes salieron satisfechas con ese resultado y entonces tiene esa parte un compromiso distinto con ese resultado. Y por eso generalmente lo cumple sin necesidad de tener que llegar a la otra instancia. Confidencialidad, y esto también es un elemento fundamental. Cuando hablamos de confidencialidad, en estas instancias, para mí es una de las garantías principales que las partes y el tercero que pueda participar, pensemos en un mediador, tiene para llevar adelante este proceso. ¿Qué significa la confidencialidad? Significa que todo lo que se diga en esta mesa de negociación o en esta instancia de mediación, todo lo que se diga en esta mesa después no puede ser utilizado, suponiendo que no llegáramos a un acuerdo en una vía judicial posterior. No se puede citar a un mediador que participó en un proceso y en el cual no hubo acuerdo en una instancia judicial posterior para que se presente como testigo de lo que tomó conocimiento en esa instancia. Esa confidencialidad es clave. Si nosotros vamos a satisfacer intereses, entonces vamos a tener que dejar de lado las posiciones, ya vamos a charlar de esto. Y para eso es necesario tirar todos los elementos sobre la mesa. Pero yo tengo que tener garantías de que lo que yo acá digo después no puede ser usado en mi contra. En el próximo bloque continuamos con los dos aspectos que nos quedan y terminamos de cerrar los elementos generales de los distintos métodos de resolución alternativa de conflictos. Si continuamos hablando de cuáles son las ventajas de estos procedimientos, y luego de la confidencialidad, que lo insisto como una de las ventajas y una de las garantías fundamentales de este procedimiento, vemos que también aquí se plantea la satisfacción de intereses, y algo de esto ya hemos dicho. Es decir, aquí nosotros no vamos a estar discutiendo quién tiene razón o quién no la tiene, o quién es el responsable o quién no es el responsable, sino que vamos a ver que en virtud de este conflicto
cuáles son los intereses reales de cada una de las partes, y en virtud de esos intereses, las partes, vamos a colaborar con las partes para que puedan llegar a un acuerdo, saliendo satisfechas ambas partes con los intereses que han logrado subsanar. Ahora bien, no siempre los intereses están planteados en una forma clara, y en esto nos vamos a detener posteriormente en el módulo segundo, cuando veamos toda la parte de negociación. Nos vamos a detener en ver qué son los intereses y cuáles son las diferencias de las posiciones, que no quiero ahondar ahora, además por una cuestión de tiempo, pero lo dejamos latente. No siempre los intereses están claramente planteados. Algunas veces habrá que trabajar bastante sobre las partes para encontrar cuáles son los intereses reales que tienen y ver cómo los subsanamos o cómo los satisfacemos. Y otra de las características fundamentales que tienen estos métodos es que son voluntarios. Entonces, a mí no me pueden obligar a ir a una mediación y a llegar a un acuerdo. Si bien vamos a ver cuando veamos el marco normativo que existen algunos casos puntuales en los cuales las partes están obligadas a ir a mediación u obligadas a resolver un conflicto a través del arbitraje, esa obligación se limita a estar presente, en el caso de la mediación, en la primera audiencia, escuchar el discurso de apertura del mediador, pero no a permanecer en todo el proceso y mucho menos, jamás podría estar obligado a llegar a un acuerdo. Ahí la voluntariedad rige en su máxima expresión. Si nosotros vamos a una mediación, tenemos la posibilidad en el momento que deseamos del proceso, pararnos y retirarnos de la mediación. Porque no estamos conformes, porque queremos que el mediador no es neutral, por el motivo que fuere. Nosotros podemos abandonar ese proceso. O podemos continuar el proceso hasta el final y no llegar a un acuerdo. Y nadie me puede obligar a resolver ese acuerdo en esa instancia de mediación. Por eso también la voluntariedad es una característica importante y una ventaja importante de estos mecanismos. Valga la pena aclarar que el hecho de que uno recurra a uno de estos procedimientos para intentar resolver un conflicto no le quita ninguno de los derechos que después puede ejercer en la vía judicial, supongamos. Yo puedo ir a una instancia de mediación extrajudicial, no llegar a un acuerdo, discutir en 3, 4, las sesiones que fuera necesaria, no llegar a un acuerdo en esa sesión y yo sigo teniendo aquel derecho de poder, en el caso que correspondiera, recurrir a la vía judicial para resolverlo. Si esto no me quita ninguno de los derechos que yo tengo desde el punto de vista legal. Pero sí es una instancia donde intento resolver el problema de otra forma. Bien, ¿cuáles son estos mecanismos para poder, los mecanismos más utilizados de resolución alternativa de conflicto? Nosotros vamos a desarrollar ahora 3 o 4 conceptos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, pero después en las clases siguientes vamos a ver puntualmente 3. Vamos a profundizar negociación, vamos a profundizar mediación y de igual modo lo vamos a hacer con el arbitraje. Porque estos son los mecanismos más utilizados, aunque todavía en forma muy escasa, pero son aquellos que están más desarrollados. Y en el caso puntual de la negociación vamos a hacer hincapié en la negociación basada en principios. Si tuviéramos que dar un concepto de negociación, y tal como está planteado en la filmina actual, decimos que la negociación es un procedimiento que se lleva a cabo directamente por las partes, sin ayuda ni facilitación de terceros. Es un proceso voluntario, lo estuvimos viendo recién, predominantemente informal, no estructurado, y que las partes lo utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. El proceso de negociación es probablemente la primera instancia que uno debería recurrir siempre para resolver un conflicto. Si yo tengo un problema con un compañero de trabajo, con un socio en la empresa, con un vecino, el diálogo entre las partes, el diálogo directo entre las partes, como una forma de encontrar una respuesta a ese problema, a ese conflicto que se nos ha planteado, debería ser el primer proceso y el primer intento de resolverlo. Esto no siempre es así. Generalmente lo primero que se hace es cortar el diálogo con la otra parte en vez de sentarse a negociarlo. Esto también tiene que ver con una cuestión cultural. Es más fácil confrontar que sentarse a discutir. Ahora, y lo vamos a analizar en la segunda clase, probablemente el 90% del día nosotros estemos negociando con todas las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con nuestros socios. Permanentemente estamos negociando. Ya vamos a profundizar eso. Sin embargo, lo hacemos de manera inconsciente. Ya lo vamos a analizar. Otro método
de resolución de conflicto y que está planteado en la presente filmina es la conciliación. La conciliación consiste en un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo en que pueda ayudar un tercero, quien interviene entre los contendientes en forma oficiosa y desestructurada, para dirigir la discusión sin un rol activo. Se destaca esto de sin un rol activo porque es lo que marca la diferencia fundamentalmente con la mediación, donde el mediador que interviene sí cumple un rol activo y lo vamos a ver más adelante. El proceso de conciliación es probablemente de todos estos el más utilizado en nuestros sistemas. Tenemos, en el caso nuestro, todas aquellas causas laborales, obligatoriamente debemos ir a una instancia de conciliación previo al proceso judicial. Es una muy buena forma de buscar un mecanismo alternativo para resolverlo sin necesidad de activar el sistema judicial. Probablemente la forma en que se instrumenta la conciliación, y esto es una opinión estrictamente personal, creo yo que no es la forma idónea. Creo que, y quienes han participado por estas situaciones lo han vivido, el hecho de que las partes no tengan un contacto directo entre ellos deja mucho que dudar, digamos, en la eficacia de este método implementado de esta forma. La conciliación, generalmente hay un abogado que es el que va a hacer un intermediario entre las partes, acercando la propuesta de una y otra hasta llegar a un punto de acuerdo. En verdad, la conciliación debería sentar en una misma mesa a ambas partes y entre ellos negociar y discutir y ver cómo pueden arribar a esa solución. Entonces, de esta forma se aplica a partir de un mandato legal un procedimiento, la conciliación, que evita que todas las causas tengan que llegar a la decisión del juez. Otro mecanismo, y que después lo vamos a profundizar también en mayor medida, es la mediación. La mediación es un procedimiento informal, no estructurado, y en esto ya lo vamos a aclarar, no adversarial, esto es teniendo en cuenta la clasificación que vimos hace un rato, en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. El mediador, este tercero neutral, no actúa como juez, y esto debe quedar claro, pues no puede imponer una decisión, sino que ayuda, colabora con las partes a identificar los puntos en controversia, a explorar las posibles bases de un pacto y las vías de solución. La mediación, en el caso de la provincia de Córdoba, está reglamentada por una ley provincial y tiene una difusión bastante importante. Incluso tenemos por ley determinadas causas que, atento a las características, y esto ya lo vamos a conversar en un rato, tienen que ser obligatoriamente planteadas previo a la instancia judicial en un proceso de mediación. Insisto, esta obligatoriedad es la de asistir a una primera reunión en la cual el mediador le va a explicar de qué es y de qué se trata la mediación. Pero de ninguna manera esto nos obliga a llegar ni a un acuerdo ni a permanecer permanentemente en este proceso. Este es uno de los mecanismos más importantes para resolver este tipo de conflicto, donde las partes se sientan en una mesa de diálogo con la ayuda de un profesional. Los mediadores son profesionales que se han capacitado para ello y que a través de distintas técnicas, herramientas, va a procurar que ambas partes puedan dialogar y puedan darse cuenta y ver cuáles son los puntos en conflicto y resolverlos. Pero nunca, bajo ningún punto de vista, va a ser el mediador el que tome la decisión final de cómo se debe resolver. Este método es uno de los métodos de autocomposición por excelencia y la resolución del conflicto le corresponde siempre a las partes. Planteo en el concepto que es no estructurado. Y a lo mejor si se consulta distinta bibliografía van a ver o podrán ver que se habla por otros autores de un procedimiento estructurado. Y en verdad deberíamos decir que existe, sí, una estructura mínima del proceso de mediación. Una estructura mínima que tiene que ver con el inicio, que tiene que ver con las distintas etapas, incluso está prevista en la ley provincial. Pero también es cierto, y en esto por eso yo considero fundamentalmente trabajar sobre el concepto de no estructurado, es cierto que el procedimiento lo pueden manejar las partes y el mediador. Y en virtud de los intereses que están planteados en la mesa y del interés de las partes, ese proceso puede ser permanentemente replanteado, porque tiene una absoluta flexibilidad. Y si empezamos con audiencias conjuntas, si podemos recurrir a audiencias privadas o
si la relación entre las partes es muy tensa y el mediador considera que es conveniente empezar por una audiencia privada, va a ser primero audiencias privadas y después sesiones conjuntas. Es decir, si bien yo tengo una estructura mínima de sesiones conjuntas y de sesiones privadas, el mediador es el que las va a utilizar según los intereses y según crea él que es lo más conveniente para la mediación. De igual modo, la duración de las audiencias se acuerda con las partes, la frecuencia de las audiencias se acuerda con las partes, con lo cual esa estructura en verdad se va a definir entre el mediador y las partes. Y va a ser el mediador el encargado de llevar adelante el proceso, estableciendo las reglas de juego y en muchos casos estableciéndolas el propio mediador y en otros casos consensuándola y dándole protagonismo a las partes. Pero siempre las partes van a ser dueñas de ese proceso, a punto tal que una de las partes o las dos pueden desistir del mismo en cualquier momento. Entonces, ahí yo fundamento que este proceso es no estructurado, pero hago la aclaración de que puede haber otros autores que piensen y que plantean que es estructurado y también es legítimo. Creo que en verdad sería una situación intermedia al respecto. Y por último vamos a ver el arbitraje. Este es también uno de los métodos de resolución alternativa de conflictos que lo vamos a profundizar en la última de estas 4 clases. Y vamos a decir que el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdos de las partes o por imperio de la ley a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión, laudo, sobre dicha controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. De estos métodos, probablemente el arbitraje es el que tenga más diferencias con la mediación y con la negociación. Por lo pronto, la resolución ya no la van a tomar las partes, la va a tomar un tercero o, en el caso de que sea un tribunal de árbitros, los terceros que intervengan, van a dictar un laudo que tiene las características de un fallo y ese fallo o ese laudo va a ser obligatorio para las partes. Entonces tiene características y es el más parecido en su estructura a una instancia judicial, donde a cada parte se le va a permitir ejercer su derecho de defensa, exponer su situación, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un método alternativo de resolución, porque también tiene grandes diferencias con el sistema judicial. Las partes son las que van a acordar que determinadas controversias las van a resolver a través del sistema de arbitraje. No va a ser si bien hay para determinados casos puntuales que la ley nos obliga a resolverlo por arbitraje, y ya vamos a ver cuáles son, mayoritariamente esto es por consenso de las partes. Entonces, esto es lo que decíamos del principio de autocomposición cuando hablábamos acerca de la clasificación. Y ese laudo es obligatorio para las partes y tiene las mismas características de una sentencia en cuanto a que puede ser, si una de las partes no lo cumple, ejecutado posteriormente. Las bolsas de comercio es muy común que tengan este sistema de resolución de conflicto entre sus afiliados y demás, ya lo vamos a profundizar más adelante. Pero es también otro de los métodos de resolución de conflicto. Con esto estamos llegando al final de esta primera clase. ¿Cuáles serían los conceptos claves que debemos tener en cuenta de esta primera clase? Por un lado, el conflicto, con todas las características que vimos, el conflicto, las distintas análisis que podemos hacer de los actores, qué es el conflicto, cómo llegamos a esa definición, conductas prohibidas, permitidas, los conflictos permitidos versus permitidos, como uno de los grandes sectores en los cuales estos métodos de resolución alternativa de conflictos se pueden aplicar, y como consecuencia del permitido versus permitido vamos a poder recurrir a la resolución alternativa de conflictos, porque es donde son aquellos conflictos que no soluciona el sistema jurídico y que consecuentemente pueden encontrar una solución en estos métodos. Y luego los métodos alternativos puntuales, las ventajas, las críticas y particularmente los distintos métodos que desarrollamos como negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Con esto llegamos al final de esta primera clase. Muchas gracias.